Sí, buenas tardes. Como efectivamente lo comunicamos por correo electrónico el día de ayer, presidente de comisión, en representación de la bancada de la Revolución Ciudadana, voy yo a exponer nuestras observaciones presentadas en el informe. Ya, entonces le damos la bienvenida a asambleísta Tercuesta. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, los asambleístas, miembros de esta comisión, la asambleísta Lexi Lor, el asambleísta Augusto Espinosa, el asambleísta Jofre Poma, y quien habla, presentamos un informe de observaciones al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana. Lo presentamos el 3 de junio y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de los 5 puntos que mencionamos en nuestro informe. Cabe decir como antecedente que lamentamos que no se hayan tomado en consideración las observaciones presentadas por algunos asambleístas que nos parecen muy pertinentes. Por ejemplo, el asambleísta Mauricio Zambrano, que él propone que sea eliminado no ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna. Según la información que dispone el Estado ecuatoriano, también el asambleísta Mauricio Zambrano propuso una regularización migratoria y pues así no se depende pues de un decreto ejecutivo o de la buena voluntad de un gobierno de turno, sino que ya eso estaría reglamentado como tienen algunos países. También el asambleísta Melo propuso que se especifiquen cuáles serían los productos financieros creados para migrantes retornados. También el doctor Diego Acosta de la Universidad de Bristol, él también propuso una regularización migratoria que nos pareció bastante pertinente porque también al Estado, a la seguridad interna del país, le interesa, a nosotros nos interesa saber quiénes están en el país, dónde están, qué hacen, de qué edad son y pues los demás datos personales de las personas que se encuentran en el territorio nacional. También la señora Blanca Ortiz de la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana, ella también hizo algunas propuestas sobre retornados que nos parecen muy pertinentes. En todo caso, también faltó escuchar a las organizaciones sociales, la sociedad civil, presidente, y nosotros consideramos que es importante que para el informe del segundo debate podamos escuchar a las organizaciones sociales, a la sociedad civil, a los actores involucrados en la movilidad humana y que haya una mayor socialización de las reformas, que podamos tener mayores aportes de las personas que viven día a día la movilidad humana, como lo hemos pedido. El Consejo Consultivo Defensorial de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo tiene importantes aportes que creo que van a enriquecer el debate y enriquecer las reformas a la ley de movilidad humana. Creo que todos en esta comisión estamos interesados en mejorar esta ley, en armonizar esta ley a la Constitución. Y también algunas asociaciones como la Fundación Terra Nueva, FENAMIRE, Ciudadanos del Mundo, Diálogo Diverso. Y creo que es importante escuchar a las asociaciones de inmigrantes en el Ecuador, pues muchas de las reformas tienen que ver también con ellos y creo que de acuerdo a nuestra Constitución que establece que tanto los ciudadanos ecuatorianos como los ciudadanos de otras nacionalidades extranjeras tienen los mismos derechos en el Ecuador. Siguiente, por favor. Entonces, entre los 5 temas que voy a tratar en representación de mis compañeros, tiene que ver con la situación y condición migratoria. También lo mencionó la asambleísta Ana Belén Marín. Esto es sumamente importante porque nuestra Constitución, tanto el artículo 11, que dice que nadie podrá ser discriminado por la condición migratoria, y en el artículo 40, ningún ser humano podrá ser considerado ilegal por su condición migratoria. Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, especifica que no habrá discriminación por condición migratoria. Al incorporar definiciones como situación migratoria, que dice que es la situación de una persona extranjera en función de su ingreso y permanencia en el territorio nacional conforme con las normas vigentes establecidas para el efecto, y que esta situación regular podrá ser temporal o permanente, y cambia la definición de condición migratoria, que es el estatus de residente o visitante temporal que otorga el Estado ecuatoriano para las personas extranjeras. Significa entonces que si el Estado ecuatoriano discrimina por situación migratoria,
lo va a poder hacer porque no está establecido que no se puede discriminar por situación migratoria, sino por condición migratoria. Entonces, sí nos preocupa que un gobierno de turno pueda excusarse, justificarse de esta nueva definición para discriminar, como ya ha sucedido también, incluso durante la pandemia, de esta discriminación por situación migratoria. Entonces, situación migratoria, esa definición no existe en nuestra Constitución, si bien es cierto, se la menciona en el Pacto Global para las Migraciones aprobado en diciembre del 2018 en Marrakech. Esa situación migratoria está dentro de un contexto de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que, digamos, lo que nosotros habíamos pedido es que se haga la consulta, el pedido de interpretación constitucional a la Corte Constitucional en relación a la definición de este concepto. Yo lo pedí por escrito, lo pedí en las sesiones de la comisión. Nuestro pedido no fue aceptado por el presidente de la comisión. Y la excusa fue que tomaría 3 meses para tener una respuesta de la Corte Constitucional y el debate debería seguir. Creo que si lo hubiéramos pedido cuando lo solicité, que ya han pasado más de 3 meses, ya hubiéramos tenido una respuesta de la Corte Constitucional y pudiéramos mejorar esta ley en armonía con la Constitución. Entonces, sí nos preocupa esto. Insistimos en pedir, hacer la solicitud obviamente el Pleno de la Asamblea Nacional para que una vez que el Pleno lo apruebe, yo creo que el Pleno lo aprobaría, el presidente de la Asamblea pues tramite este pedido a la Corte Constitucional. El segundo punto tiene que ver con los requisitos para la obtención de la carta de naturalización. Aquí nos preocupa mucho esto. ¿Por qué? Porque al final del artículo 48 del informe aprobado, se dice, a los requisitos mencionados se deberán acompañar los demás documentos señalados en el reglamento de esta ley. Puedo decir como migrante, como persona que está en contacto constante con ciudadanos extranjeros en el Ecuador que solicitan la naturalización, sea carta de naturalización o por matrimonio o unión de hecho, esto pues, ¿qué es lo que implica? Que habría una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la ley dice estos requisitos y después en el reglamento se van a encontrar con una serie de otros requisitos. Si vamos a la siguiente, por favor. No, en todo caso, ¿qué pasa en la ley vigente en el artículo 72? El artículo 72 menciona 8 artículos, pero si uno va a la página web de la Cancillería, encuentra 13 requisitos para obtener la carta de naturalización. Entonces, ¿qué pasa, colegas asambleístas? El gobierno de turno puede inventarse, agregar requisitos de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a la coyuntura política, de acuerdo a la crisis que pueda tener, de acuerdo a su asociación de criminalidad, de delincuencia con inmigración, y pueden simplemente agregar mayores requisitos. Y obviamente ahí habría una inseguridad jurídica para las personas que solicitan la naturalización. Lo mismo sucede con la naturalización por matrimonio y unión de hecho. En la ley parece facilito que se puede obtener la naturalización por matrimonio y unión de hecho, el artículo 73, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a la página web, le piden prácticamente, hasta el mal que se va a morir, la placa del auto, el seguro del auto, cuánto gana, certificados de cuentas bancarias. O sea que si yo tengo $500 o tengo $4,000 en mi cuenta bancaria, va a afectar un derecho que sí, es potestad del Estado ecuatoriano de dar la naturalización, pero no puede ser en base a un tema económico. Yo conozco los requisitos de otros países para naturalizarse, por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Alemania, y no le piden los certificados de tarjetas de crédito de los últimos 6 meses, certificados de cuentas bancarias en el Ecuador de los últimos 6 meses, que reflejen un ingreso mínimo, título de propiedad o recibo del último pago predial. O sea, realmente es cómico y de nuevo hay una inseguridad jurídica. Entonces yo creo y creemos los que firmamos este informe que debe haber una seguridad jurídica en la ley y no debemos dejar al reglamento que puedan agregar
requisitos adicionales de acuerdo al gobierno de turno. Esa es, digamos, una potestad nuestra como legisladores y sugerimos que definamos cuáles son los requisitos. El punto 3 que tengo, la siguiente por favor, es la importancia de definir qué es amenaza o riesgo para la seguridad interna. Decirles que hay también una incoherencia en el informe de la comisión, porque en el artículo 64, cuando hablamos de los requisitos esenciales, de nuevo, esenciales, porque el reglamento dirá los específicos, ¿no? Y ahí también hay un problema, que estamos dejando al Ejecutivo que agregue más requisitos. Y entre los requisitos esenciales para obtener la residencia temporal o permanente, dice el numeral 4, no ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna, según la información que dispone el Estado ecuatoriano. Sin embargo, en el artículo 83 del mismo informe de la Comisión, en el artículo 137, cuando habla de causales de inadmisión, el numeral 6 indica que serán inadmitidos la persona que sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y del Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes. Entonces, en una parte de la ley hablamos de seguridad interna y en otra parte de la ley hablamos de seguridad pública y del Estado. ¿De cuál seguridad mismo estamos hablando en la ley? Si en una se habla de una y en otra se habla de otra y en ningún momento se define qué es seguridad interna y qué es seguridad pública y del Estado. Y como lo mencioné en el Pleno, tampoco existe esa definición en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y obviamente eso es en otro contexto. Este es en el contexto de migración. Por lo tanto, lo que sugerimos es que se defina. ¿Por qué? Porque al estar tan amplio ese término, eso da paso a arbitrariedades, a discrecionalidades, a subjetividades del funcionario de turno de Cancillería, o en este caso, bueno, de Cancillería para la residencia temporal y para el Ministerio de Gobierno en los causales de inadmisión. Entonces, es importante que podamos definirlo esto en la ley para evitar arbitrariedades, discrecionalidades y subjetividades del funcionario de turno que esté analizando una solicitud de admisión o de residencia temporal o permanente. Y el tema también, el cuarto tema tiene que ver con deportaciones. Siguiente, por favor. Esto es una evidente regresión de derechos al otorgar una potestad tan importante, una potestad jurisdiccional a una autoridad administrativa migratoria. Es decir, en este caso, el Ministerio de Gobierno es juez y parte en la decisión de deportaciones de personas. Entonces, le damos al Ministerio de Gobierno toda la autoridad para que disponga, para que decida, para que resuelva un tema tan delicado de derechos humanos. En otros países hay la figura del juez de paz, donde pues tiene que pasar por un juez imparcial, competente, neutral, y esto no sucede en el Ecuador. Recordar que la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que fue presentada el 20 de diciembre del 2017 por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, la Misión Escalabriniana, el Servicio Jesuita para los Refugiados, ellos solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de 18 artículos de la Ley de Movilidad Humana, incluyendo este sobre deportaciones. Por lo tanto, sugerimos que se reconsidere hacer un procedimiento jurisdiccional y no un procedimiento administrativo que pueda respetar el debido proceso, que pueda garantizar la tutela efectiva y que pueda pues resolver un tema de derechos humanos de manera imparcial, de manera expedita, por un juez, repito, imparcial. Y también pues las garantías básicas de defensa de un debido proceso. También decirles que en la ley anterior, la ley de migración, que fue derogada obviamente con la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad Humana, ya tenía
la posibilidad de que las deportaciones puedan ser resueltas por un juez de contravenciones, por un juez imparcial. Entonces, la ley de movilidad humana vigente de alguna manera ha retrocedido en derechos. Hay una regresividad de derechos para las personas extranjeras. Creo que nosotros como un país que tiene millones de migrantes y hemos exigido históricamente respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes y nuestros hermanos deportados, creo que debemos dar la misma garantía de derechos a las personas extranjeras en nuestro país. El último tema tiene que ver con la propuesta sobre el menaje de casa. En esta crisis que hemos vivido por la pandemia mundial, y el Ecuador ha sido uno de los peores países que ha manejado esta crisis, lo que pedimos es que haya una excepción que se encuentra en el artículo 36 de la ley y que por única vez las personas que trajeron su menaje de casa y que no pueden transferir sus bienes, no pueden vender sus bienes por 4 años, lo que pedimos es que haya una excepción y lo puedan hacer en este periodo hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque muchos migrantes que regresaron en los últimos años se han quedado sin trabajo, han tenido que cerrar sus empresas, no tienen trabajo, están endeudados y una manera de solventar sus problemas es vender su carrito que trajeron, a lo mejor alguna maquinaria que trajeron, que cerraron su empresa. Así como hemos dado beneficios en la mal llamada ley humanitaria para grandes empresas, ¿por qué no también poder hacer esto para hermanos migrantes que vinieron al país con una esperanza de aportar al desarrollo económico del país? Decirles también que en la ley orgánica de servicio exterior, cuando un diplomático trae su carro, su auto, no lo puede vender por 3 años. Sin embargo, a los migrantes le pedimos 4 años, que es lo que también pide la compañera Blanca Ortiz, que sea de 4 a 3 años. Entonces, ¿por qué no permitir que nuestros hermanos migrantes puedan vender sus bienes en una crisis? ¿Por qué ellos tienen esta limitación? Entonces, aquí sí consideramos que sea importante dar esta oportunidad a vender sus bienes que trajeron con mucho sacrificio desde el exterior. Estas son las observaciones brevemente. Estamos, todos nuestros compañeros que firmamos este informe, estamos disponibles para solventar alguna pregunta, alguna inquietud por parte de ustedes. Muchas gracias por su atención.